Bueno, la clase es figuras y símbolos. Es la clase de hoy, parte uno, son tres clases de figuras y símbolos. Es muy importante que nosotros entendamos el diseño de Apocalipsis y Daniel, pero especial Apocalipsis. Es un libro que está, podemos decir, 100% dado en símbolos y en figuras. Por eso vamos a dedicar tres clases para lo que son las figuras y los símbolos. Y eh, déjenme checo lo del apuntador. Ok, bueno, a ver, ahí está. Vamos a poner de una vez el apuntador aquí. Bueno, muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a el libro de Apocalipsis, 1:11, dice en el griego, lo que ves de blepo y grafón de grafo, lo que ves escribe en eis, sería en un rollo, y envíalo a las 7 iglesias. Entonces, acuérdense ustedes que lo que Juan dice que él escuchó, se le da la orden que lo escriba y se lo envíe a las 7 iglesias. Así que el Apocalipsis llegó a las 7 iglesias. Recuerden ustedes que iglesia es reunión o asamblea de personas y el mensaje de Éfeso era el mismo mensaje para nosotros hoy en día, porque cuando habla de la iglesia de Éfeso dice, escribe a la iglesia de Éfeso y al final de cada iglesia dice, iglesias, o sea, refiriéndose a todas las demás iglesias. Entonces aquí tenemos eclesía en plural. Así que este mensaje es también para nosotros, pero fue enviado a través de símbolos y de figuras. Y entonces dice, yo Jesús envié el ángelon, el ángel. Normalmente, acuérdense ustedes que la palabra ángelos en el griego y malach en el hebreo se traduce como ángel o mensajero. Entonces, ese mensajero puede ser un mensajero celestial o un mensajero humano. Generalmente, para marcar la diferencia, cuando está hablando de ángelos, de un ser celestial, yo lo traduzco como ángel, que es una referencia a un ser celestial, porque ángelos también significa ángel o mensajero. Entonces, cuando habla de un ser humano, un mensajero humano, ángelos, un mensajero humano, pues los traduzco como mensajero para hacer esa diferencia. Así que en clase, cuando yo diga mensajero, un mensajero humano, y cuando diga ángel, pues un mensajero celestial. Entonces dice, yo Jesús envié al ángel para testificar en las eclesías, lo mismo, en las iglesias. Entonces el Apocalipsis fue enviado a las iglesias, fue enviado a nosotros, pero fue enviado a través de símbolos y de figuras. Entonces, Apocalipsis 2:7 dice, es lo que yo mencionaba hace rato de las iglesias, dice el 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo, aquí neuma es Espíritu Santo. Esta palabra neuma en el hebreo es ruach, y ruach es una palabra que utilizaban los hebreos para hablar de el viento, del aire. ¿Y por qué ellos le llamaban ruach al viento, al aire? Porque ellos sentían el viento, sabían que existía, pero no lo podían ver. Entonces ellos para referirse
al Espíritu Santo, ellos le llaman en el hebreo el ruach. ¿Por qué? Porque ellos dicen, así como el viento sabemos que existe y lo sentimos, así también es el Espíritu Santo. Existe y lo sentimos, pero no se puede ver. Entonces, en el Nuevo Testamento, esa palabra ruach en el Nuevo Testamento es neuma, y de ahí viene la palabra neumático, aire, viento. Un neumático es aquel, es el que tiene aire, viento. Entonces, la palabra neuma o ruach en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento neuma, esas palabras tienen más de un significado. Su primer significado es viento, aire, brisa, el ruach, aire, viento, brisa, pero también es una palabra que se utiliza para el Espíritu Santo, es una palabra que se utiliza para los pensamientos, para los sentimientos, para la mente, porque nadie puede conocer el pensamiento de otra persona o los sentimientos de otra persona. Y es más, el pensamiento, el sentimiento, eso no lo podemos, las emociones no las podemos ver. Eh, en lo que nosotros podemos ver es el cerebro. Entonces eso sí se puede ver, es un órgano y lo vemos y sabemos que existe, pero lo que es el pensamiento, las emociones y los sentimientos, no. Entonces por eso también se utiliza neuma o ruach para esas palabras. ¿Por qué? Porque el pensamiento es algo que existe, pero no se puede ver. Eh, Otra palabra que se utiliza en esta es la palabra visión. Por ejemplo, cuando dice Juan 1:10, creo que es que Juan estaba en el Espíritu en el día que pertenece al Señor. Ahí la traducción correcta, la palabra que se utiliza es neuma, pero la traducción correcta es estaba en visión. O cuando dice Juan fue llevado por el Espíritu, ahí la palabra más correcta puede ser, fue llevado por el Espíritu, la traducción podría ser fue llevado por el Espíritu Santo, y vio o escuchó, pero la traducción correcta es y fue llevado en visión, en visión. Entonces, esta palabra neuma o ruach tiene varios significados. Entonces, aquí es el Espíritu Santo. Cuando ustedes vean neuma, el español siempre lo va a traducir como espíritu, pero el original es neuma o el ruach en el Antiguo Testamento. Entonces, esa es otra palabra. Esta palabra neuma o el ruach es otra palabra que se utiliza para lo que es Eclesiastés, creo que es Eclesiastés 12:7, a ver si alguien me lo lee. Eclesiastés 12:7, a ver si no me equivoco, donde dice que cuando la persona muere, el espíritu vuelve a Dios. A ver si alguien lo tiene, que me lo lea. Ah, a ver. 12:7 dice, Ajá, doce antes, siete. antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ándele. Miren, ahí se utiliza la palabra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ok? Entonces, cuando dice el espíritu, ahí se utiliza la palabra ruach. Y entonces, la palabra ruach también tiene un significado en el pensamiento hebreo de carácter. O sea, lo que está diciendo que cuando una persona muere y dice, y el espíritu regresa a Dios, la palabra que se utiliza es ruach, y el ruach regresa a Dios. Entonces, ¿qué es lo que regresa a Dios? Pues el carácter. ¿Por qué el carácter?
porque el carácter es lo único que Dios, por así, bueno, no por así decirlo, sino que Dios es lo que tiene ahí en el cielo de nosotros. ¿Y cómo lo tiene? A través de lo que está escrito en los libros, porque en los libros se registran todas nuestras acciones. Entonces, cuando la Biblia dice, y el espíritu regresa a Dios, lo que está diciendo es, y el rúa, el carácter o la mente, ¿por qué? Porque en la mente es donde nosotros tenemos nuestros pensamientos y nuestras acciones, y eso está registrado allá en el cielo, ¿ok? Entonces, esta palabra es muy interesante, o sea, el Ruach, lo que se traduce como espíritu, es mucho significado. Su significado principal es viento, aire o brisa. Y de ahí puede significar el Espíritu Santo, la mente, el pensamiento, las emociones, el carácter, visión, visión hablando de cuando el profeta va o recibe una visión. Entonces, todo eso significa el neuma. Entonces, aquí depende del contexto. Aquí no le podemos poner el que tiene oído, oiga lo que la mente dice. No, o sea, aunque significa eso, aquí o no le podemos poner lo que el carácter dice. No, aquí es lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, el mensaje es para todas las iglesias. Para todas las iglesias. A ver, permítanme tantito. Permítanme. A ver, a ver, permítanme. A ver, permítanme. Ok, a ver. Permítanme tantito. No se me desespere. Muy bien. Entonces, una disculpa, es eh, Eh, aquí dice también lo mismo, el 2:11 el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, el 2:7 2:11 y también en el 2:17 y en el 2:29. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Apocalipsis? Miren, en el 3:6 también, lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, este mensaje es para las iglesias, o sea, y la iglesia somos nosotros, pero lo que está diciendo el Apocalipsis es que este mensaje que es para las iglesias llegó a través de símbolos y de figuras. Por eso es que es importante entender lo que es los símbolos y las figuras. Entonces, el libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia de Jesucristo. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es la iglesia de Jesucristo hoy en día? Tiene un nombre, esa iglesia. Somos nosotros, pero tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de esa iglesia de Jesucristo? A ver, ¿alguien de ustedes? Josecito, ¿cuál es el nombre? ¿Espiritual o o simbólico?
No, no, el nombre de la iglesia de Jesucristo, hoy en día, ¿cómo se llama esa iglesia? Tiene un nombre y el nombre es bíblico. Ok, la iglesia de la Odisea. Bueno, es proféticamente, pero hoy en día, ¿cómo se llama esa iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia? La iglesia de Jesucristo es la iglesia adventista del séptimo día. No hay otra. Es como cuando hablamos nosotros, el Israel espiritual. El Israel espiritual no es cualquier iglesia, no es cualquier grupo de personas, no. El Israel espiritual es iglesia adventista del séptimo día. Nada de que los mormones, no, o bautistas, allá, los que están ahí y van a formar parte de la iglesia adventista del séptimo día, se les llama ovejas de otro redil, ¿ok? Entonces, bueno, aquí Angélica dice la Nueva Jerusalén, ¿no? Es la iglesia de Jesucristo hoy en día en el Apocalipsis. ¿Por qué de Jesucristo? Porque Jesús es el que envía al ángel con ese mensaje a las iglesias. Pero claro que mensaje viene del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es el que lleva el mensaje. Entonces, no olviden eso, que cuando nosotros hablamos de la iglesia, eclesía en el Apocalipsis, estamos hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Y es bíblico eso, porque adventista, porque esperamos el segundo advenimiento del séptimo día, porque de acuerdo al cuarto mandamiento, se tiene que obedecer el sábado. Entonces, no hay otra. Así que cuando nosotros decimos el Israel espiritual o el Israel simbólico, lo mismo. Nos estamos refiriendo a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Ok? Bueno, entonces, miren lo que dice Hecho de los Apóstoles. En figuras y símbolos se le presentaron a Juan asuntos de gran importancia que él debía registrar para que los hijos de Dios que vivían en su tiempo y los que vivieran en siglos futuros pudieran tener una comprensión inteligente de los peligros y conflictos que los esperaban. Pero dice el Apocalipsis, fue presentado en figuras y símbolos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos y comprendamos cuáles son esas figuras y esos símbolos. El conflicto de los siglos. Ante Juan se abrieron escenas relativas a la experiencia de la iglesia, que eran de interés profundo y conmovedor. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia. Pregunta del millón. ¿Cómo se llama la última iglesia? En profecía, el Israel espiritual o simbólico, pero ya en la práctica, ¿cómo se llama la última iglesia? A Iglesia ver, adventista. es correcto, del séptimo día, Josecito, porque hay iglesias adventistas, pero no del séptimo día, entonces es iglesia Es adventista del correcto. séptimo día, ¿ok? Porque ustedes se van a encontrar con adventistas, pero no son del séptimo día. Y pues lamentablemente, porque el que es adventista, pues espera que sea del séptimo día. Entonces, la iglesia, para la última iglesia, así se llama. En la profecía, el Israel de Dios, el Israel espiritual y la Odisea. Pero en la práctica, iglesia adventista del séptimo día. En la práctica y en la profecía y en la Biblia también. Entonces, la terminología del Antiguo Testamento es empleada simbólicamente en el Nuevo Testamento al describir a la iglesia del Israel espiritual. Entonces, cuando nosotros decimos el Israel espiritual, estamos hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Este principio se manifiesta especialmente en el Apocalipsis. Todo lo que se toca en el Apocalipsis o es mencionado como perteneciendo a Israel o a sus enemigos. Esa es otra cosa, que los símbolos y las figuras de Apocalipsis son Israel, bueno, sería Dios, Israel, o sería Satanás y Babilonia. Siempre los símbolos y figuras van a ser referidos a eso, a Dios. Por ejemplo, un símbolo, una figura para Dios en el Apocalipsis, para el Hijo, para ser más específico.
Un símbolo que utilice el Apocalipsis para el Hijo. A ver, alguien. Las, león, el león. Es una Ah, figura. correcto, el león de Judá, el cordero. Ahí está hablando del Hijo. Ahora, de Dios, Jesús, porque ya dijimos que Dios es un título para tres personas, entonces Jesús es Dios porque es parte de la divinidad. Entonces, ahí Dios, refiriéndose a Jesús, su símbolo, el león o el cordero. Ahora, un símbolo en el Apocalipsis para la iglesia. La mujer. La mujer, Jerusalén en Apocalipsis, la ciudad santa, perdón, en Apocalipsis 11, la mujer en Apocalipsis 12, 1 al 2. Entonces, ahí símbolos. Ahora, un símbolo para Satanás en En el Apocalipsis, el Apocalipsis. dragón. El dragón es correcto, la serpiente, que es lo mismo, ¿ok? Ahora, un símbolo para Babilonia en el Apocalipsis. Babilonia la grande, la gran ramera. Entonces, se dan cuenta que todo el Apocalipsis va a estar en base a Dios, iglesia. Eh, Satanás y Babilonia. Y en medio de todo eso de Dios y su iglesia, y Satanás y Babilonia, los enemigos de Dios. Eso, pero todo eso, Jesús dice, va a ser dado en símbolos, en figuras. Ahora, ¿por qué en símbolos, en figura? Bueno, ya vimos, porque es la manera que nosotros podemos aprender. Fue el método que utilizó Jesús. Entonces, miren, aquí tenemos. Fíjense, vean esta foto, por eso la puse. Aquí originalmente fue construido el templo de Salomón, pero miren, ahora ya aquí es donde se construyó la mezquita de los musulmanes. Entonces, en donde estaba el templo de Salomón y el de Herodes, ahí en ese lugar, en Jerusalén, hoy en día existe esto. Este es en la actualidad. Sí lo están viendo como se le llama como 3D, eso Sí, que sí, quería sí, sí se que mira. vieran. Ok, bueno, entonces tenemos a Dios, Israel, y a Satanás y Babilonia. Pero Dios, cuando se habla de Israel en el Apocalipsis, ya no es el Israel literal, es el Israel espiritual o simbólico, y se refiere a la iglesia adventista del séptimo día. Y cuando se habla de Babilonia, pues ya no se habla de la Babilonia literal, sino de la Babilonia espiritual. Y la Babilonia espiritual, pues es hoy en día lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica Romana. Entonces, eso es la Babilonia espiritual. Y la Babilonia espiritual se le conoce como la Gran Ramera, y la Gran Ramera tiene sus hijitas, y las hijitas son todas las denominaciones, todas las demás denominaciones. Si ustedes se dan cuenta, la única que sigue los mandamientos de Dios es la iglesia adventista el séptimo día con el sábado. Y todas, aunque no sean católicas romanas, ¿cuál es el día que obedecen para decir El que ellos domingo. están adorando a Dios en el día correcto? El domingo. Todas. Los mormones, domingo. Los testigos de Jehová, domingo. Los de la luz del mundo, domingo. El presbiteriana, bautista, metodista, evangélica, domingo. Entonces, todas estas figuras y símbolos van a ir en base a Dios, a Israel, a Satanás, a las iglesias, aquí las iglesias, aquí la iglesia verdadera, acá las falsas y las hijitas, y en base también a el sábado. O sea, todo está ahí en eso. Eso es Dios y la iglesia, Satanás y su iglesia. Y en medio de eso, el sábado, los enemigos. Así que si podemos nosotros decir, a ver, hazme un resumen del Apocalipsis. Listo, aquí está el resumen. Dios y la iglesia adventista del séptimo día, Satanás y la iglesia falsa. Y en medio, los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, así está el Apocalipsis. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que Satanás siempre va a imitar lo que Dios hace. Dios dice,
nosotros vamos a hacer una Trinidad. Yo a propósito pongo la palabra Trinidad porque esta palabra, muchos me dicen, no, es que nosotros no debemos de creer en la Trinidad, los adventistas del séptimo día, porque esta palabra no está en la Biblia y como no está en la Biblia, no hay que creer en ella. Ah, bueno, solo que aquí podemos decir que sería pensar así, seríamos un poco ignorantes. ¿Por qué razón? Porque nosotros como iglesia tenemos dos vocabularios, podemos decir dos vocabularios. Uno, el vocabulario de la Biblia, ¿ok? Y dos, el vocabulario teológico. La misma palabra te está diciendo que el vocabulario de la Biblia, pues es todo lo que está en la Biblia. Y el vocabulario teológico, ese vocabulario no está en la Biblia, pero sí prueba una verdad bíblica. Por ejemplo, la palabra teología. ¿Ustedes van a encontrar alguna vez la palabra teología en la Biblia? ¿Qué dicen? ¿Va a aparecer la No, palabra teología? No, no la vamos a encontrar. nunca. Ni del Génesis hasta el Apocalipsis, nunca. Pero en la Biblia sí aparece la palabra teos. Y la palabra teos es la que se traduce como Dios. ¿Qué significa? La palabra teología significa el estudio de Dios. Entonces, esa palabra teología no está en la Biblia, pero sí prueba una verdad bíblica. La palabra neumatología, el estudio del Espíritu Santo, no está en la Biblia, pero sí prueba una verdad bíblica. Entonces, la palabra neumatología, teología, son palabras del vocabulario teológico que prueban una verdad bíblica. Lo mismo sucede con la Trinidad. La Trinidad es una palabra en latín, trinitis, que no está en la Biblia, pero sí prueba una verdad bíblica. Yo le decía, porque me decía en el 2011, me dijo una persona, no, yo no creo en la Trinidad porque esa palabra no está en la Biblia. Ok, está bien. ¿En qué crees? Ah, pues yo creo en la deidad, en la divinidad. ¿Y para ti qué es la deidad y la divinidad? Porque eso sí está en la Biblia, la deidad, la divinidad. Ah, bueno, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo mismo, la Trinidad del latín trinitis, tres en uno, pero no en uno numéricamente. Por eso dice tri de unidad, o sea, tri uno, no de uno numéricamente, sino de unidad. Por eso se le llama la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos en propósito, en pensamiento, en todo lo que ellos hacen. Entonces de ahí viene la palabra Trinidad. No está en la Biblia, pero sí muestra y prueba una verdad bíblica. Entonces Satanás dice, nosotros también vamos a imitar lo que es la Trinidad. Entonces, con figuras y símbolos para que la gente se pueda equivocar. Miren, hablando de la Trinidad bíblica, de la Trinidad bíblica en la iglesia, porque nosotros como iglesia creemos en eso. Miren, dice el que es, el que era y el que viene. Esto es en Apocalipsis 1, 4 y 5. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando dice el que es, el que era, jo-on, caí, jo-en, el que era, caí, jo, erjomenos, el que viene. Aquí está hablando del Padre. No está hablando ni del Espíritu Santo ni del Hijo. Entonces, en la segunda venida de Jesús, ¿quién más viene? A ver, ¿quién más viene bíblicamente?
Los millones de ángeles y el Espíritu No, pero Santo de y acuerdo a el... lo que está diciendo aquí Apocalipsis, el ¿Quién más que es, el viene? que era y el que viene, el Padre. Jesús, el El Padre. Padre. No, aquí no está hablando, aquí, miren, a Jesús también se le conoce y al Espíritu Santo, el que es, el que era y el que viene. Es un título que se le da a las tres personas porque son divinas. Así como Dios es un título que se le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero el contexto nos va a decir si aquí está hablando del Padre, está hablando del Hijo o está hablando del Espíritu Santo. Entonces aquí cuando dice el que es, el que era y el que viene, se está refiriendo al Padre. Ahorita les voy a decir por qué. Ahora, ¿por qué nosotros sabemos que el Padre también viene por segunda vez, no solamente el Hijo? Porque Apocalipsis 6, el sexto sello, dice que hay media hora de silencio en el cielo. ¿Por qué esa media hora de silencio en el cielo? Porque tanto los ángeles, serafines, querubines, el Padre y el Hijo vienen por su pueblo. Entonces, por eso es que hay silencio en el cielo. ¿Ok? Entonces, esto está en el versículo 4 y luego dice, y de los siete espíritus, neumatón, al Espíritu Santo en el Apocalipsis se le conoce como siete espíritus. ¿Por qué siete? Hepta es siete, porque siete es plenitud. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo forman una también plenitud, están completos de unidad. Entonces, por eso al Espíritu Santo se le llama neuma. Entonces, aquí ya está hablando del Padre y aquí está hablando del Hijo, perdón, del Espíritu Santo. Y luego dice, y de Caí Apo y de Jesucristo. Acuérdense que Cristo es el Mesías o el ungido. Entonces aquí dice, esto ya está en el versículo 5, aquí es Jesús el ungido o el Mesías. Entonces, ¿quiénes son las tres personas de la Trinidad? El que es y el que era y el que viene, el Padre. Y aquí el Espíritu Santo. Y de los siete espíritus. Aquí yo no lo puedo traducir. Y de los siete espíritus santos. O sea, no tendría elegancia la traducción. Aunque neuma se está refiriendo al Espíritu Santo. Aquí lo más correcto es y de los siete espíritus. Pero neuma se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Y por qué siete? Porque es plenitud. Es el número perfecto. Entonces el versículo 5 dice, y de Jesús el ungido o el Mesías. Entonces aquí está hablando el Padre, el que es, que era y que viene, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres forman la Trinidad. ¿Ok? Ellos tres forman la Trinidad. Acuérdense que en el Apocalipsis ustedes van a volver a ver el que es, el que era y el que viene, y también es un título para Jesús, porque Jesús también viene. Pero el contexto aquí me está diciendo que el que es y que viene es el Padre, los siete espíritus, el Espíritu Santo, y de Jesús en el versículo 5 pues el Hijo. Entonces, aquí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, en el Apocalipsis dice Satanás, yo también voy a tener una Trinidad, pero va a ser en símbolos y en figuras. Entonces, miren lo que dice aquí. Claro, esto Juan, Dios se lo reveló a Juan, estos símbolos de la Trinidad, porque ellos quieren falsificar. La Trinidad es la que salva y Satanás quiere falsificar eso y decir, no, nosotros somos los que salvamos. Entonces, miren lo que dice el griego, y vi de tu estómatos, y vi de la boca tu dracontos, del dragón, y de Terión, la bestia, y de el falso profeta, pseudoprofeteu, dice aquí. Entonces, del falso profeta. Entonces, aquí hay tres, el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la bestia? La Roma escatológica. ¿Y el falso profeta? ¿Quién es? A ver, alguien que me diga quién es el falso profeta. Si saben, El protestantismo apóstata. ándenle. Pero es una nación también el falso profeta, Josecito. ¿Qué nación es? El falso profeta. Roma. No, Estados Unidos. Ah, ¿Ok? perdón. En la Biblia, no se olviden, porque esto es pregunta de examen. No se olviden, en la Biblia el falso profeta es Estados Unidos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unen para salvar a su pueblo y vienen por su pueblo,
Satanás, dice Jesús, tengan cuidado porque Satanás, el dragón, la bestia, la Roma escatológica y el falso profeta, perdón, Estados Unidos y el protestantismo apóstata. Estos se van a unir y entonces van a poner la marca de la bestia y van a perseguir al pueblo de Dios. Pero dice la Biblia, los que tengan el sello de Dios, no se preocupen, porque a ellos no les va a suceder nada, porque el sello de Dios indica cuidado y protección. Protección. Muy bien, entonces la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La falsa Trinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta. Luego tenemos la figura o el símbolo del cordero. El cordero, ya dijimos que en el 5:6, en el griego es arnión. ¿Ok? Y entonces, ¿qué dice? Dice un cordero que estaba en pie, como degollado. ¿Dónde ve Juan a Jesús? En el cielo. ¿Y por qué dice como degollado? Porque lo que Juan está diciendo no es que lo ve degollado, no, como degollado. ¿Por qué? Porque ya pasó por esa experiencia del sacrificio de la muerte. Y entonces quedó marcado Jesús. Por eso Juan cuando lo ve dice, un cordero que estaba en pie como degollado y tenía ¿cuántos cuernos? Querata, hepta, 7 cuernos. ¿Por qué 7 cuernos? Plenitud, perfección, número para hablar completo. Entonces, por eso 7 cuernos. Y entonces miren lo que dice en el 13:11. Y vi, Caí e Idón, y vi a Terión, otra bestia, y Caí e Igen, y Querata dúo, y tenía 2 cuernos, Omoya, Arnión, semejantes a los de un cordero. Entonces, aquí, como el cordero tiene 7 cuernos, entonces dice Jesús, tengan cuidado, porque esa bestia que sube bueno, esta bestia, otra bestia es la que sube del mar. La pregunta es, ¿quién es esa bestia que sube del mar en profecía? ¿Qué significa? Josecito. Estados Unidos. Es correcto, Estados Unidos. Y dice que tiene 2 cuernos, como de cordero, Cordero. Arnión y Arnión. Tengan cuidado porque esa bestia se va a presentar como Jesús. Va a estar dentro de la iglesia, va a hablar de Jesús, porque semejante o moya a los de un cordero. Pero ya sabemos que esta bestia es Estados Unidos, utilizada por el dragón. Cristo es semejante a un cordero con 7 cuernos, tiene todo el poder del cielo y en la tierra. Eso significa 7, plenitud completo, poder tanto en el cielo como en la tierra. ¿Por qué al Espíritu Santo se le conoce como también 7 espíritus? Porque el Espíritu Santo, al igual que Jesús, tiene todo el poder tanto en el cielo como en la tierra. El Padre, todo el poder tanto en el cielo como en la tierra. Los tres igualitos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir 7, pues, que el poder es completo en el cielo y en la tierra. Bueno, Satanás dice, también vamos a hacerle como Jesús, que tiene todo el poder completo. Nosotros también vamos a tener el poder completo tanto en la tierra como haciéndole creer a la gente que se van a salvar y que van a ir al cielo. Entonces, el falso profeta tiene 2 cuernos, como de un cordero, pero después habla como un dragón, poder político controlado por la iglesia. Entonces, hablando de la eternidad de Dios, en Apocalipsis 1:4, Jon, Caí, Joen, Caí, Erjómenos, el que es, el que era y el que viene. Esto es hablando del Padre en el 1:4. Y entonces el 17:8, hablando de la bestia, Toterión dice, era, es y va a subir del, del abismo, pero aquí nada más le puse hasta subir. La bestia que viste era y no es y está a punto o tiene la intención de subir. Entonces, si Jesús era, dice Apocalipsis 17:8, la bestia también era. El que es, pero aquí le vamos a poner no es. Y viene, o sea, va a subir. Entonces, quiere imitar a lo que es el Padre. De paso, aquí cuando dice la bestia que era, esta bestia, ¿quién es Josecito? En el 17:8. La bestia que era. En este caso, Uh -huh. eso me está pasando.
Ok, ya te voy a ayudar, Josecito, ¿eh? Pero acuérdense, en clase nos podemos equivocar, pero delante de los hermanos, no, hombre, no, 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 no hay que equivocarnos. Miren, cuando dice Toterión, Jo Eides, la bestia era, esta bestia es la Roma papal y no es, ¿por qué? Porque está herida y está a punto de subir porque va otra vez se le va a sanar la herida. Entonces, bestia, Roma. Era, Roma, bueno, bestia, Roma papal. Era, no es porque está herida y va a subir la Roma escatológica. ¿Ok? Pero ya cuando lleguemos a esa parte lo vamos a ver más de lleno. Entonces, Dios Padre, el que es, el que era y el que vendrá. La bestia era y no es y va a venir del abismo. ¿Por qué el abismo? Porque dice que Jesús subió del abismo. El abismo significa que resucitó en la Biblia, en el pensamiento hebreo bíblico. Entonces esta bestia dice, está herida, pero va a resucitar y utiliza el mismo término abismo para confundir a la gente. Bueno, tenemos el sello de Dios también en Apocalipsis a través de símbolos y figuras. Miren lo que dice el Apocalipsis y vi otro ángel, otro ángelos, teniendo el sello de Dios. Esta palabra otro ángel es para diferenciar a los cuatro ángeles de el 7:1. Este otro ángel es Jesús, que tiene el sello, ¿ok? En la Biblia. Y dice, teniendo el sello o la marca de propiedad y protección de Dios. ¿Cuál es este sello que trae Jesús? El sello de Dios. Cuando dice de Dios se está refiriendo al Padre, ¿ok? Entonces en español diría, y vi a Jesús teniendo el sello y protección de el Padre. ¿Por qué? Porque los tres actúan juntos. El 13:17, pues Satanás dice, yo también voy a tener un sello en una marca, pero miren lo que dice, no, no dice es fraguiza para referirse al sello, no, aquí utiliza jaragma. ¿Por qué? Porque este es un sello que te lo ponen sin obligarte, o sea, tú quieres seguir a Cristo, acepta el sello, está bien. No te vamos a obligar a que aceptes a Cristo. Esto es voluntario, el sello de Dios. Por eso se utiliza esta palabra, pero también indica protección y cuidado, por eso se utiliza. Esta palabra no solamente significa sello o marca, no, significa propiedad y protección. Dios dice, los que están sellados me pertenecen, son de mi propiedad, y como son de mi propiedad, yo los voy a proteger. Entonces se espera que Satanás tiene una marca y entonces apareciera la misma palabra aquí para la marca de la bestia, pero no, no aparece. En español sí, en español es el marca de Dios o sello de Dios y en Satanás la marca de la bestia. Pero aquí hay una diferencia, que aquí es esfragitza y aquí es jaragma. Pero ¿qué significa esta palabra? Significa marca, pero que te la van a poner a la fuerza y indica que no va a haber protección. ¿Por qué no va a haber protección? Porque cuando vengan las plagas van a caer sobre los que tienen la marca de la bestia, no sobre los que tienen el sello de Dios o la marca de Dios. Entonces dice el que tiene la marca, el nombre de la bestia. Entonces esta marca, que es la marca de la bestia, tiene también el nombre de la bestia. ¿Cuál sería el nombre de la bestia? Sería imagen de la bestia, porque la imagen de la bestia está compuesta por Estados Unidos, la Roma escatológica y el protestantismo. A eso se le llama imagen de la bestia. Entonces el nombre sería la imagen de la bestia. Y la marca, pues, el domingo como obligatorio. Entonces, debido a las imágenes pertenecientes a Israel que son tan abundantemente usadas en el libro de Apocalipsis, los futuristas dicen que ese libro le pertenece grandemente al judío literal en Palestina. Entonces, los futuristas son los que dicen que todas las profecías van a tener su cumplimiento en el futuro. Ellos son los que literalizan todo.
Por ejemplo, cuando alguien dice, no, pero es que va a haber una marca, un chip, esa es la marca de la bestia. ¿Qué están haciendo? Están literalizando, porque aunque esa marca se va a imponer a la fuerza, dice que va a ser en la frente porque aquí tenemos nosotros el cerebro y aquí es donde vamos a decidir si el sello de Dios o la marca de la bestia. Ah, pero los futuristas, como todo lo toman literal, ellos dicen, literalmente es un chip, literalmente es un código de barra, literalmente es la vacuna del coronavirus, literalmente es ¿qué más? La credencial del lector, las tarjetas del banco, o literalmente la marca de la bestia es el recibo de la luz. Muchas cosas que han dicho los futuristas. ¿Por qué? Porque ellos lo literalizan. Y ellos literalizan todo, todo. Cuando dice Israel, Apocalipsis, y el Israel literal. No, está hablando del Israel espiritual, la iglesia. Entonces ellos dicen que es el judío literal en Palestina. Todas las imágenes que ellos ven. El problema surge cuando no se comprende el principio del Nuevo Testamento. La terminología del Antiguo Testamento ahora se aplica en un sentido simbólico, más amplio, universal, en relación con la iglesia y su misión en el mundo. Entonces nosotros por eso somos históricos gramaticales, nosotros no somos futuristas, porque el futurismo literaliza todo y eso no es bíblico. Lo bíblico es que lo que era literal en el Antiguo Testamento pasa a ser simbólico en el Nuevo Testamento, hablando de las profecías con sus imágenes, figuras, de las imágenes y figuras, ¿ok? Pero si estás hablando de Jesús, claro, Jesús es literal, el Espíritu Santo es literal. Estamos hablando de las imágenes, de las figuras. Y hay que separar eso, porque si tú no aprendes a separar eso, por ejemplo, dragón es una figura, es un símbolo, pero el literal es Satanás. El dragón es solamente la figura, el símbolo. Entonces, no es que ese dragón sea Satanás, no, es un símbolo para representar a Satanás. Tú nunca vas si ese dragón fuera Satanás, entonces tú a Satanás lo verías en forma de dragón, con 7 cabezas, 10 cuernos, 7 diademas. Eso nunca va a ocurrir. No, no. Por eso es una figura nada más para representar o un símbolo. Entonces, Israel es la palabra clave que descifra los problemas proféticos, especialmente aquellos del libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Israel se refiere a todo el espiritual, no al literal, allá en Palestina. Solamente cuando se relacionan con la iglesia pueden las profecías ser totalmente entendidas. Muchos comentaristas enfatizan correctamente que el simbolismo del Apocalipsis es totalmente y exclusivamente judío. Están en lo correcto. Todos los símbolos y las figuras fueron exclusivamente tomados del Israel literal. Entonces, solo los israelitas espirituales pueden entender las profecías del Apocalipsis. Por eso los futuristas, pues, ellos son del Israel literal, difícilmente lo van a entender, pero los israelitas espirituales, que es la iglesia adventista del séptimo día, esos podemos entender. Entonces, miren, William Milligan, él nació en 1821, contemporáneo con Elena G. de White, lo mencionábamos ayer. Él es presbiteriano, un teólogo. Él escribió este libro, Lecturas del Apocalipsis. Él fue un experto en el Apocalipsis. 1893 murió, pero le digo que él era presbiteriano, pero él hizo una obra magistral del libro de Apocalipsis. Entonces, él fue un teólogo y biblista escocés, presbiteriano, muy conocido por sus estudios del Nuevo Testamento. Sobre el Apocalipsis de San Juan, es un comentario bíblico sobre el libro de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que él hace? Hace una exégesis teológica, no sensacionalista de ese libro, pero él lo pone dentro de su contexto histórico y simbólico. El libro que él escribe. Histórico, para referirse al Israel literal, y simbólico para referirse al Israel espiritual. Entonces, muy bueno su libro. Así que si alguien de ustedes quiere saber más sobre el aspecto del Israel literal y cómo después él pasa al simbólico en el Apocalipsis, lean Lecturas del Apocalipsis. Entonces, está muy, muy bueno ese libro. Entonces, ¿qué dijo él, William? William dice, la iglesia cristiana, claro, pues él
para él, el Israel espiritual, la iglesia cristiana. Bueno, para nosotros también, pero esa iglesia cristiana se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y por qué cristiana? Porque acuérdense que la iglesia, personas, asambleas o grupos cristiana, pues porque seguidores de Cristo. Entonces dice, la iglesia cristiana, aún entre los gentiles, ha sido injertada en el tronco de David. O sea, cuando él dice, la iglesia cristiana, aún entre los gentiles, o sea, aún entre la gente que ha aceptado el evangelio, dice, ha sido injertada en el tronco de David. O sea, esos gentiles han sido injertados en el Israel literal. Eso quiere decir con el tronco de David. Ella tuvo un interés en Sión, o sea, la iglesia, y en Jerusalén. Ella vio en Babilonia el tipo de sus enemigos. Ella se sintió siendo el verdadero Israel de Dios. Entonces, la iglesia espiritual dice, vio un interés en Sión, en Jerusalén, en Babilonia y los enemigos. Y se sintió como el verdadero Israel de Dios, hablando de la iglesia simbólica. Entonces, él está de acuerdo con lo que dice la Biblia y también con lo que dice el Espíritu de Profecía, porque eso lo vimos la clase anterior. Entonces, dice, ella, hablando de la iglesia, estaba bien familiarizada con el tabernáculo, el templo, sus pilares, el incienso, sus diferentes altares, sus vestiduras del sumo sacerdote, candelabro de 7 brazos de oro, el arca del testimonio y el maná oculto. Entonces, el Israel de Dios, el Israel espiritual, todas esas figuras las tenían en mente, estaban familiarizados. Por eso para los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, ellos lo entendieron así y fue fácil escribir. Vamos a hablar de Jerusalén en Apocalipsis, la ciudad santa, pero ya no de la literal, sino refiriéndose al Israel espiritual. El candelabro tenía 7 brazos. En el candelabro era el aceite porque alumbraba. El aceite, el Espíritu Santo, Jesús, el Espíritu Santo. ¿Qué está indicando? ¿Por qué 7 brazos? ¿Por qué no 8 brazos, 9 o 10? ¿Por qué 7? ¿O por qué no 12 como 12 apóstoles? 7, porque el aceite que representa al Espíritu Santo, la luz que representa a Cristo, a Jesús, tienen el control pleno tanto en la tierra como en el cielo. Por eso 7 brazos. Entonces, eso lo traen a lo que es el Apocalipsis o también el libro de Daniel, figuras y símbolos. Bueno, Jehová te bendiga y te proteja. Jehová haga resplandecer su rostro hacia ti y tenga gracia contigo. Gracias y Dios les bendiga.